Siempre he tenido una fascinación morbosa por lo que se esconde en los lugares abandonados, esos que parecen cargados de historias que nadie quiere contar. Por eso, cuando un amigo me habló del Hospital General de San Vicente, clausurado desde los años 90, supe que tenía que visitarlo. Según los rumores, el hospital cerró después de una serie de desapariciones inexplicables, tanto de pacientes como de personal médico. Nadie sabía exactamente qué había pasado, pero las historias apuntaban a un solo lugar, el ala de cuarentena en el sótano. Llegué al hospital al anochecer. La entrada principal estaba tapiada, pero encontré una ventana rota por la que pude colarme. Adentro, el olor a humedad y descomposición me dio la bienvenida. Los pasillos estaban llenos de escombros, papeles viejos y el eco de mis propios pasos. Había estudiado el plano del hospital antes de venir y sabía que el acceso al sótano estaba en el ala este. A medida que avanzaba, notaba cómo la temperatura descendía y el aire se volvía más denso. Mi linterna apenas iluminaba unos metros delante de mí, pero era suficiente para ver las marcas en las paredes, palabras escritas con algo oscuro, tal vez sangre seca, que decían cosas como no estás solo y no despiertes al paciente. Finalmente, encontré la escalera al sótano. Las puertas estaban abiertas de par en par, como si me invitaran a entrar. Bajé con cuidado, cada escalón crujía bajo mi peso. Cuando llegué al final, el corredor estaba completamente oscuro y mi linterna comenzó a parpadear. El silencio era tan absoluto que podía escuchar mi respiración acelerada y el latido de mi corazón. Había varias puertas a ambos lados del pasillo, la mayoría con letreros desgastados que decían acceso restringido o área de cuarentena. Pero al fondo, una sola puerta estaba entreabierta. Algo en mí me decía que no debía acercarme, pero la curiosidad pudo más. Empujé la puerta con cautela y entré. Era una sala amplia, con varias camas de hospital cubiertas por sábanas amarillentas. Pero solo una cama estaba ocupada. En ella, había un cuerpo cubierto hasta el cuello con una sábana. Era un hombre delgado, de piel pálida y ojos cerrados. Parecía estar dormido, pero había algo extraño en él, su pecho no subía ni bajaba, como si no respirara. Mientras me acercaba, noté que la habitación estaba llena de maquinaria médica antigua, conectada a tubos que terminaban en su cuerpo. De repente, mi linterna se apagó. La oscuridad fue total durante unos segundos, y cuando volvió la luz, los ojos del hombre estaban abiertos. Eran completamente negros. No tuve tiempo de reaccionar antes de que sus labios se movieran. Su voz era baja, casi un susurro, pero cada palabra resonaba en mi cabeza: no debiste venir. Las máquinas comenzaron a encenderse solas, emitiendo pitidos y zumbidos. El aire en la habitación se tornó helado, y las sombras en las esquinas comenzaron a alargarse, formando figuras humanoides que se movían hacia mí. Intenté retroceder, pero mis piernas estaban paralizadas. Fue entonces cuando el hombre se incorporó, sus movimientos torpes y antinaturales, como si estuviera siendo manejado por hilos invisibles. Todos los que me despiertan se quedan conmigo. Esa fue la última frase que escuché antes de que todo se volviera un caos. Las sombras se abalanzaron sobre mí, y sentí un frío penetrante que me dejó sin aliento. No sé cómo logré escapar, pero recuerdo correr sin mirar atrás, tropezando con las escaleras hasta que finalmente encontré la salida. Ahora, semanas después, no puedo sacarme de la cabeza su rostro ni esas sombras. Pero lo peor es lo que veo cada noche, una figura pálida, de pie al pie de mi cama, mirándome con ojos negros, esperando. Sé que algún día no tendré la fuerza para seguir huyendo. Había escuchado las historias desde niño. Todos en mi pequeño pueblo conocían el viejo hospital abandonado a las afueras, cubierto por años de polvo y misterio. El pabellón 13, decían, era donde los pacientes desaparecían, donde las sombras tenían ojos y los susurros de la muerte nunca callaban. Nunca había creído en esas leyendas, hasta que entré allí.
Era un frío viernes por la noche cuando mis amigos y yo decidimos comprobarlo. Como suele suceder, el alcohol y el exceso de confianza fueron los ingredientes para esta pésima idea. Ve tú primero, si eres tan valiente, me desafiaron, y sin pensarlo demasiado, acepté. Tomé mi linterna, me aseguré de que mi celular estuviera cargado y me dirigí hacia la entrada desvencijada. El lugar era un mausoleo de acero y hormigón, con ventanas rotas que parecían ojos huecos observándome. Los grafitis cubrían las paredes, y el viento frío silbaba a través de los pasillos oscuros. En cuanto crucé el umbral, sentí como la temperatura descendía bruscamente. A pesar de estar solo, el aire parecía pesado, como si el hospital estuviera lleno de una presencia invisible. Tranquilo, no es más que un montón de viejas historias, me dije, intentando calmarme mientras avanzaba por el pasillo principal. Las paredes estaban cubiertas de moho y los azulejos del suelo crujían bajo mis pies. Un olor a humedad y algo más, algo metálico y desagradable, llenaba el aire. El pabellón 13 estaba en el ala sur, según los rumores. Decían que había sido clausurado mucho antes de que el hospital entero cerrara, debido a un incidente del que nadie hablaba abiertamente. Mientras me acercaba, empecé a notar cosas extrañas. Los grafitis se volvieron más grotescos, figuras humanas deformes y frases incoherentes, como si alguien las hubiera escrito en un frenesí de locura. Mis pasos resonaban en el eco vacío del lugar, pero a veces juraba escuchar un segundo par de pisadas. Cuando llegué a la puerta del pabellón 13, estaba cubierta de cadenas oxidadas, como si alguien hubiera querido sellarla para siempre. Pero las cadenas estaban rotas y colgaban flojas, balanceándose ligeramente, aunque no había viento. Me tomó un esfuerzo empujar la puerta, estaba hinchada y rechinaba como si se resistiera a abrirse. Dentro, la atmósfera cambió. El silencio era absoluto, opresivo, como si el sonido mismo hubiera sido expulsado de ese espacio. Apunté con mi linterna, iluminando camas oxidadas cubiertas de sábanas desgastadas y salpicadas de manchas marrones. Me recordaron sangre seca, pero preferí no pensar demasiado en eso. Había monitores viejos y rotos, cajas de medicamentos vacías y un escritorio con papeles amarillentos apilados desordenadamente. Por curiosidad, me acerqué al escritorio y tomé uno de los documentos. Era un registro de pacientes. Los nombres estaban tachados, excepto uno, Luis F. La palabra transferido estaba escrita en grandes letras rojas, pero no decía a dónde. Al voltear la hoja, vi algo que me heló la sangre. Mi propio nombre estaba escrito allí, con fecha de ingreso, esa misma noche. El sonido de una respiración pesada detrás de mí rompió el silencio. Giré rápidamente, pero no había nadie. Solo las sombras alargadas, danzando bajo la luz temblorosa de mi linterna. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de convencerme de que era mi imaginación. Sin embargo, las sombras parecían más vivas con cada segundo que pasaba. Decidí seguir adelante, queriendo terminar con esta prueba estúpida cuanto antes. Avancé por los pasillos del pabellón 13, sintiendo que algo me observaba desde cada rincón oscuro. De repente, escuché un susurro, apenas audible, pero tan claro como si alguien estuviera susurrando directamente en mi oído. ¿Por qué viniste? No deberías estar aquí. El miedo me paralizó. La linterna comenzó a parpadear y, por un instante, vi algo que me dejó helado, una figura humana, encorvada y demacrada, de piel grisácea y ojos completamente negros. Estaba al final del pasillo, observándome. Cuando la luz se estabilizó, la figura había desaparecido. Corrí. Corrí tan rápido como mis piernas me lo permitieron, pero el hospital parecía un laberinto interminable. Los pasillos se torcían y cambiaban, como si el lugar mismo quisiera atraparme. Escuchaba pasos detrás de mí, rápidos y pesados, acercándose cada vez más. Intenté llamar a mis amigos, pero mi celular no tenía señal, y la batería se drenó en un instante. Finalmente, encontré una salida.
La puerta estaba parcialmente abierta y la luz de la luna se filtraba a través de ella. Sin pensarlo 2 veces, me lancé hacia afuera, respirando profundamente el aire fresco de la noche. Cuando miré hacia atrás, vi el hospital en silencio, como si nada hubiera pasado. Pero antes de darme la vuelta, juré ver una figura en una de las ventanas, observándome con esos ojos negros. Nunca hablé de esa noche con mis amigos. Dejé de frecuentar al grupo y evité el hospital como la peste. Sin embargo, hace poco recibí una carta. Era un sobre sin remitente, con un papel adentro. En el son había una frase escrita: aún no ha sido dado de alta. No soy alguien que crea fácilmente en lo paranormal, pero lo que me ocurrió aquella noche cambió mi vida para siempre. A veces desearía no haber aceptado aquel trabajo como guardia nocturno en el Hospital San Marcos. Había cerrado sus puertas hacía décadas, pero la municipalidad contrató personal de seguridad después de que un grupo de adolescentes incendió una parte del ala sur. Mi turno era simple: patrullar los pasillos, evitar intrusos y reportar cualquier anomalía. Era mi primera noche cuando noté que nadie hablaba del pabellón B. Mi supervisor apenas me dio un mapa del hospital y señaló con un marcador grueso: no entres aquí, no importa qué escuches. No dio explicaciones, pero había algo en su tono, una especie de advertencia cargada de temor, que me dejó inquieto. Mi turno comenzó a las 11 de la noche. Las primeras horas transcurrieron tranquilas. El lugar era frío, polvoriente y tan silencioso que podía escuchar mis propios pasos reverberando por los corredores vacíos. La linterna iluminaba paredes desconchadas y viejos letreros con letras descoloridas: radiología, urgencias, pediatría. Todo parecía normal, aunque un escalofrío constante recorría mi cuerpo. A eso de las 2 de la madrugada, comencé a escuchar ruidos. Eran risas, suaves y lejanas, como si un grupo de niños estuviera jugando en algún lugar del hospital. Probablemente sean vándalos, pensé, tratando de calmarme. Seguí el sonido, que parecía provenir del ala norte. Cuando llegué al final del corredor, me di cuenta de algo extraño: estaba frente al pabellón B. La puerta, marcada con una gran cruz hoja descolorida, estaba entreabierta. Dudé por un momento, recordando la advertencia de mi supervisor, pero las risas persistieron, ahora mezcladas con pequeños murmullos. «Hola, ¿hay alguien aquí?». Mi voz resonó en el vacío, pero nadie respondió. Empujé la puerta lentamente, revelando un pasillo oscuro con paredes cubiertas de dibujos infantiles. Eran dibujos hechos con crayones, pero algo estaba mal. En lugar de sol y nubes felices, los dibujos mostraban figuras humanas deformes, ojos negros y cuerpos retorcidos rodeados de cruces y manchas rojas que parecían sangre. Mi linterna parpadeó mientras avanzaba. Sentía que algo me observaba desde las sombras, pero no veía a nadie. Las risas se hicieron más claras, y pronto me encontré frente a una sala grande con camillas alineadas. Todas estaban vacías, excepto una al fondo, donde había una pequeña figura sentada. No deberías estar aquí», grité, intentando sonar autoritario. La figura no se movió. Era un niño, vestido con una bata de hospital que parecía demasiado grande para él. Su cabello estaba desordenado, y su cabeza estaba inclinada hacia un lado, como si no tuviera fuerzas para sostenerla. Cuando me acerqué, levantó la cabeza lentamente. Sus ojos eran vacíos, completamente negros, y una sonrisa antinatural se extendió por su rostro. Antes de que pudiera reaccionar, dijo algo que me heló la sangre: «¿Quieres jugar con nosotros?». De repente, todas las camillas comenzaron a moverse por sí solas. Las ruedas chirriaban mientras las camas se deslizaban hacia mí, bloqueándome la salida. Retrocedí, tropezando, y caí al suelo. El niño se levantó, flotando a unos centímetros del suelo, y las risas se transformaron en gritos agudos, llenos de dolor. Corrí. No recuerdo cómo logré salir del pabellón B, pero cuando crucé la puerta, el silencio volvió de golpe.
Todo estaba como antes, excepto por una sensación de opresión en mi pecho. Decidí que no iba a volver a ese lugar, sin importar las consecuencias. Al día siguiente, renuncié al trabajo. Pero eso no fue el final. Desde aquella noche, he soñado con el niño y su sonrisa. A veces, en la madrugada, escucho risas en mi casa, suaves y lejanas. Y cuando enciendo la luz, encuentro dibujos en mis paredes, los mismos que vi en el pabellón B. Ahora vivo con la certeza de que algo salió conmigo esa noche y nunca me dejará en paz. El Hospital Psiquiátrico San Gregorio siempre fue un tema prohibido en mi familia. Mi abuelo trabajó como vigilante allí durante los últimos años antes de su cierre en 1987, y cada vez que alguien mencionaba el lugar, él simplemente callaba y cambiaba de tema. Cuando falleció, dejó pocas pertenencias, pero entre ellas encontré algo que me llamó la atención: un cuaderno viejo con páginas manchadas y la portada rasgada. En él había escrito notas extrañas, dibujos y descripciones de cosas que parecían sacadas de una pesadilla. Una frase, repetida varias veces, me perturbó especialmente: no dejes que escuchen tu nombre. No pude resistir la curiosidad. Sabía que el hospital estaba abandonado, tapiado y vigilado ocasionalmente por policías locales para evitar que los curiosos entraran. Pero algo en mí, quizá una mezcla de necedad y ganas de entender el miedo de mi abuelo, me impulsó a visitarlo. Me llevé una linterna, mi celular con suficiente batería y una libreta para anotar lo que pudiera encontrar. Llegué al lugar al atardecer. El edificio estaba rodeado por una reja oxidada y un cartel desgastado advertía: prohibido el paso. Peligro de derrumbe. Escalé la reja y avancé hacia la entrada principal. Las puertas estaban bloqueadas, pero una ventana rota en la planta baja me dio acceso. Dentro, el aire era pesado, como si estuviera cargado de siglos de sufrimiento. El olor a humedad y descomposición era insoportable, y el silencio era tan profundo que mis propios pasos resonaban como si no estuviera solo. Las paredes estaban cubiertas de moho y manchas oscuras, y el suelo estaba lleno de escombros, jeringas viejas y botellas vacías. Abrí el cuaderno de mi abuelo, buscando orientación. Había un dibujo que reconocí de inmediato, un mapa tosco del hospital. En el centro del esquema, rodeado de círculos y advertencias, estaba marcado un lugar llamado Sala 7. Según las notas, ese era el epicentro de lo que él llamaba los lamentos. Me dirigí hacia allí. Los pasillos eran interminables, oscuros y fríos. Mi linterna iluminaba detalles que prefería no haber visto: marcas en las paredes como si alguien hubiera arañado desesperadamente, manchas que parecían sangre seca, y viejas camillas volcadas. Cada paso me acercaba más a un extraño sonido que empezó a invadir el silencio, un murmullo, bajo pero constante, como si cientos de personas estuvieran hablando al mismo tiempo. Cuando llegué a la sala 7, el murmullo cesó de golpe, dejándome en un silencio aún más aterrador. La puerta estaba entreabierta, y un frío inexplicable se filtraba desde dentro. Empujé la puerta con cuidado y entré. La sala era grande, con camas alineadas contra las paredes y cortinas destrozadas colgando del techo. Pero lo que más llamó mi atención fue un círculo pintado en el suelo, hecho con una sustancia marrón que preferí no identificar. Había símbolos alrededor del círculo, y en el centro, una silla de ruedas oxidada que parecía mirar directamente hacia mí. Fue entonces cuando vi algo moverse por el rabillo del ojo. Giré rápidamente la linterna, pero no había nada. Mi corazón latía con fuerza, y mi instinto me decía que saliera de ahí, pero algo me obligaba a quedarme. De repente, la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Intenté abrirla, pero estaba trabada. Fue entonces cuando escuché el primer lamento. Era un grito agudo, desesperado, como si alguien estuviera siendo torturado. Luego vino otro, y otro, llenando la sala con un coro de sufrimiento. Cubrí mis oídos, pero los gritos no venían del exterior, venían de dentro de mi cabeza.
La luz de mi linterna parpadeó, y en esos destellos vi sombras moviéndose por las paredes, figuras humanoides que se retorcían en ángulos imposibles. En un momento de oscuridad total, sentí algo helado rozar mi brazo. Cuando la luz volvió, vi marcas en mi piel, como si algo me hubiera agarrado con fuerza. Recordé la advertencia de mi abuelo: no dejes que escuchen tu nombre. Pero era demasiado tarde. Entre los lamentos y los murmullos, escuché mi nombre, pronunciado con una voz que no reconocía. Daniel. Era una voz grave y distorsionada, cargada de burla. Se repitió una y otra vez, con un eco que hacía vibrar mis huesos. Desesperado, busqué una salida. Golpeé la puerta, grité pidiendo ayuda, pero solo obtuve más risas y susurros como respuesta. Las sombras comenzaron a acercarse, saliendo de las paredes, tomando forma física. Parecían cuerpos sin rostro, con brazos alargados y dedos afilados. En un último acto de desesperación, abrí el cuaderno de mi abuelo y busqué algo que pudiera ayudarme. Encontré una página con un dibujo del círculo en el suelo y una frase escrita en letras grandes: cruza el umbral, pero no mires atrás. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia el círculo. En cuanto lo crucé, sentí un golpe en el pecho, como si algo intentara detenerme. Los lamentos se intensificaron, y una voz surgió: no puedes escapar. Con cada fibra de mi ser, ignoré el impulso de mirar atrás. Cerré los ojos y seguí corriendo, hasta que sentí el suelo cambiar bajo mis pies. Abrí los ojos y estaba fuera del hospital, bajo el cielo nocturno. Las ventanas del edificio estaban oscuras, pero por un momento juré ver docenas de rostros pegados al vidrio, observándome con odio. Esa noche no dormí. Y al día siguiente, encontré algo extraño en mi libreta, un dibujo del círculo que vi en la sala 7, aunque yo no lo había hecho. Abajo, en letra temblorosa, estaba escrito: no vuelvas. Desde entonces, he sentido que algo me sigue. En la oscuridad de mi cuarto, a veces escucho los lamentos y mi nombre. Siempre pensé que trabajar en la limpieza nocturna de edificios viejos era un trabajo fácil. Claro, que el ambiente podía ser algo inquietante, pero el sueldo compensaba cualquier incomodidad. Fue por eso que acepté el turno en el Hospital Santa Lucía, un lugar abandonado desde hace más de 30 años. Mis instrucciones eran simples: mantener el área relativamente ordenada, aunque nadie parecía preocuparse demasiado por el estado del lugar. Es solo rutina, una formalidad, me dijeron en la entrevista. La primera noche transcurrió sin incidentes. Recorrí pasillos oscuros llenos de archivos médicos desordenados y habitaciones donde el polvo había ganado la batalla. Sin embargo, algo cambió en la segunda noche. Llegué como siempre, llevando mi linterna y mis audífonos para escuchar música mientras trabajaba. Pero al encender mi equipo de limpieza, los audífonos comenzaron a fallar, emitiendo un zumbido extraño antes de apagarse por completo. Pensé que era una coincidencia y continué. A las pocas horas, comencé a sentir que alguien me observaba. Miraba a mis espaldas constantemente, pero no había nadie. «Solo es tu mente jugándote una mala pasada», me repetía. Cerca de las 2 de la madrugada, mientras limpiaba el ala de cirugía, escuché un ruido. Era un murmullo suave, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Me detuve para escuchar mejor. Venía del quirófano principal, un lugar que nadie había usado en décadas. El miedo empezó a apoderarse de mí, pero decidí investigar. Empujé la puerta con cautela, y lo que vi me dejó helado. El quirófano estaba completamente iluminado, aunque sabía que no había electricidad en esa parte del hospital. En el centro de la sala, la mesa de operaciones estaba ocupada. Había una figura bajo una sábana, pero no era un maniquí ni un cadáver. Se movía ligeramente, como si respirara. Mi linterna comenzó a parpadear, y un sonido metálico resonó en la sala, el chirrido de un bisturí al deslizarse sobre una bandeja. Fue entonces cuando lo vi.
Una figura alta y encorvada apareció desde las sombras. Llevaba una bata de doctor manchada de algo oscuro y una máscara quirúrgica cubría su rostro. Sus ojos, inyectados en sangre, se clavaron en los míos. «¿Estás listo para la cirugía?», dijo con una voz honca y seca. Retrocedí, tropezando con una bandeja que cayó al suelo con un estruendo. La figura avanzó hacia mí lentamente, arrastrando un bisturí en una mano. Mi mente gritaba que corriera, pero mi cuerpo estaba congelado. Entonces, de repente, las luces se apagaron y todo quedó en silencio. Cuando finalmente reuní el coraje para moverme, corrí tan rápido como pude fuera del quirófano. Los pasillos que antes conocía parecían alargarse infinitamente, y el murmullo comenzó de nuevo, esta vez acompañado por pasos que me seguían. Llegué a la salida principal y abrí la puerta con desesperación. El aire fresco de la madrugada me golpeó como un alivio, pero no me detuve hasta llegar a mi auto. Al día siguiente, fui a la oficina para renunciar, pero cuando traté de explicar lo que había sucedido, me miraron como si estuviera loco. Uno de los encargados, un hombre mayor, me tomó aparte y me dijo en voz baja: «No eres el primero que ve al doctor Miranda. Era cirujano aquí antes del cierre. Se volvió loco después de perder a un paciente y desapareció en el hospital. Nunca encontraron su cuerpo. Esa fue la última vez que pisé el Santa Lucía. A veces, por las noches, juro escuchar ese mismo murmullo, como si algo hubiera decidido seguirme».